Good evening, everyone. My name is Heather Harper. Welcome to our first social entrepreneurship keynote titled Why Social Entrepreneurship. Tonight's keynote session will consist of a 30-minute talk and 15 minutes of question and answer from the attendees. Before we begin, I would like to remind everyone that this session will be conducted in English, but if you would like Spanish interpretation of the session, please click on the small globe icon at the bottom right of the window and you can select Spanish there. Additionally, later on during the question and answer portion of the session, we ask that you please be sure to enter your questions in the Q&A box, not the chat box, please. I'll reiterate those instructions again once we get to that portion. Now I would like to introduce you to our speaker, Dr. Michael Conger. Michael Conger is an associate professor of entrepreneurship at the Farmer School of Business at Miami University in Ohio. His research and teaching focus on how entrepreneurial action can contribute to solving social and environmental problems and the ways in which social enterprises are changing the role of business and organizations in society. Michael, go ahead and get started whenever you're ready. Thank you, Heather. Good afternoon, everyone. I'd like to thank Susie, ITD Amherst, and all of you for inviting me to speak today. As Heather said, my name is Michael Conger. I'm an associate professor of entrepreneurship at Miami University. My research and teaching are primarily focused on how entrepreneurs can help solve social and environmental problems. And I'd like to tell you why I think social entrepreneurship is important and how we can understand it better as researchers, teachers, students, and practitioners. Social enterprise is on the rise. We see many different expressions of social action happening in and through firms all around the world. Things like corporate social responsibility initiatives, corporate philanthropy, public-private partnerships, impact investing, and purpose-driven companies such as B Corps are just a few examples. So when we look at social entrepreneurship specifically, we're talking about a variety of different organizational forms and partnerships and programs, all are seeking to use entrepreneurial action to find new ways to solve social and environmental problems. So to understand exactly what this means, I think it's very helpful to consider the potential implications, both positive and negative, of social goals and combining them with the tools of the world of business and organizational theory. So, what can we expect to happen when we mix doing good with doing business? The saying goes, what gets counted is what counts. Both nonprofit and for-profit organizations tend to focus on the measurable objectives that they set for themselves. And it's very, very common for organizational leaders to become obsessed with hitting their numbers, and with the pressure to do this only intensifies when those numbers represent the financial goals of the organization. So it's very easy for us to think of examples where pursuing profits leads to decisions that will hurt people on the planet. But even the best organizations with the best intentions can become obsessed with their financial survival. Of course, not all bad outcomes that businesses create are intentional. Unintended consequences can be just as bad. It's unlikely that many companies intend to willfully ignore the welfare of others or the environment, but it's easy to see how that can happen anyway, just as a byproduct of what may appear to be benign or even beneficial actions. And then there's the basic question of whether entrepreneurs and corporations should be involved in decisions that concern the public good at all. And more importantly, whether we as a society even bother to have that conversation. So let's look at the example of Facebook. So there were several scandals focused on their privacy policies and many, many other issues that have come up. And Facebook has come under the scrutiny of government watchdog agencies in several countries. But because of their size and influence, Facebook has been able to ignore these demands of government agencies in many, many cases. The agencies either have lacked authority to enforce these
these policies, or the penalties that they levy against Facebook are meaningless because Facebook has such deep pockets. So Facebook will claim that their approach is about freedom of speech and information, and they see no problem with ignoring policies that don't align with their views. But the real question is not whether they are right or wrong, but who should be able to decide? Who do we want to decide? Do we want Facebook to decide? Is giving business the responsibility to solve social problems really what we want at all? And probably even more importantly, do we even ask this question? Do we take the time to consider it? So no doubt, including business in our toolbox for addressing social and environmental problems can raise real concerns. But let's also consider the benefits of having these tools at our disposal. First, benefits have the ability to scale in ways that other kinds of organizations typically do not. With a few exceptions, an example would be global religions. No other organizations have the ability that business does to address problems at such a large scale. So an example that's here on the screen, the United Way is by far the largest nonprofit organization in the United States. It generates approximately $5 billion a year in revenues. But that's a drop in the bucket compared to Walmart, who generates closer to $500 billion a year in revenues. So many of the most difficult problems that we face are also the biggest: poverty, disease, hunger, education, and all of these have the need of scalable solutions in one way or another. So business has also proven to be highly effective at making the most of scarce resources. Efficiency and improvement, continuous improvement, are a big part of why people work together in organizations in the first place. So another benefit of taking a business tools approach. Also, businesses are very good at figuring out where, when, and how to deliver value most effectively. So in particular, figuring out how people want and need to be helped with their problems, and then finding solutions are what businesses are really designed to do. This is specifically where entrepreneurship becomes most relevant. So entrepreneurship scholars like me have been working to define and understand the domain of entrepreneurship for a very long time. And there's been tens of thousands of studies focused on entrepreneurship that have been published in top academic journals. These come from the fields of business, economics, sociology, psychology, anthropology, and many, many more. So broadly speaking, theories of entrepreneurship have converged around the idea that what makes entrepreneurial action distinctive and special is that it is about the creation of new value under conditions of uncertainty. What we mean here is by uncertainty is not just that the future is unknown, but that many aspects of the future are unknowable, because all of us are acting to create the future all the time. So creating brand new things is impossible to predict. This definition drives the topics that you will see in entrepreneurship literature from scholars like me, and in the classroom, which maybe some of you have seen, and also in the ways that we advise and collaborate with practitioners, social entrepreneurs who are out there in the real world. So for example, it may drive us to ask these kinds of questions. Where do entrepreneurial opportunities come from? And why do some people pursue these opportunities, but other people do not? How can we understand value creation when it involves new ideas or approaches or technologies that have never been tried before? Brand new things. How do entrepreneurs bring together the resources they need? And how and why do new ventures change or disrupt existing markets, social structures, or ecosystems? All of these are questions relevant to the field of entrepreneurship. So the research and teaching and practice of social entrepreneurship draws on and extends social entrepreneurship theory. Many scholars in this area, including myself,
are very interested in entrepreneurship as a tool for creating change. So this perspective leads us to ask questions like, what role can and should entrepreneurship play in the economic and social development of communities? What are the consequences of entrepreneurs taking on this role? And why do social entrepreneurs differ in the ways that they understand social and environmental problems? Why do they see them so differently sometimes? How do entrepreneurs' ethical and religious beliefs and their values affect the opportunities that they identify and pursue? So I want to share just a few examples from my own research in social entrepreneurship to illustrate. So the first is a paper that I wrote with Jenny Dinger from Indiana University, and it was published in the Journal of Business Ethics. So in this paper, in this study, we examined the role that entrepreneurship played in 5 different communities as they rebuilt following major natural disasters. So communities where a tornado, hurricane, flood wiped out a large portion of the community. And what role did entrepreneurs play to try to bring this community back? What we found was it's extremely complicated. Changes in a community can affect social relationships within that community. And even the social entrepreneurs who were trying to do good were sometimes at odds with other business owners in the community and other people who did not own businesses at all. So another example, the second paper, is one that I wrote with David Gross from the University of Tennessee and Anna Jenkins from QUT in Queensland, Australia. So we published this in the Journal of Business Venturing. And in that paper, we explored how and why social entrepreneurs often make critical errors when they try to solve chronic social problems because they lack local experience and knowledge. You can probably think of an example from your own context. If someone from a different culture, a different country came in, identified a major social problem in your community and proposed solutions to that, how confident would you be that they would get it right? It turns out they often get it wrong. And then the final example is a paper that I wrote with Jeff McMullen, Brian Bergman from Indiana University, and Jeff York from the University of Colorado. And it was also published in the Journal of Business Venturing. So in this last paper, we examined how social ventures changed after going through the process of becoming a certified B Corp. So if you don't know, B Corps are certified organizations who have opted into a voluntary certification to evaluate their social and environmental responsibility and practices. What we found is that companies changed in dramatic ways after becoming a part of the B Corp community, sometimes accelerating their social efforts and sometimes exiting them completely. So back to the question of why social entrepreneurship. If we're going to apply business approaches to affect social change, it's very important to understand both the potential dangers as well as the potential benefits. Business methods can be a very powerful tool, but they are not always the right tool, and they're certainly not the only tool. We need business and philanthropy and NGOs, as well as government executives and policymakers and managers that are committed to working together to care for our planet and to create a more just and compassionate society for everyone. So I hope that this talk has sparked your interest in how we can better understand social entrepreneurship in our research and how we learn to practice it and how we can join the many entrepreneurs who are working to make the world a better place every day. I want to leave lots of time for questions and discussion about how we can put this into practice ourselves and think about how to take the entrepreneurship part of social entrepreneurship seriously and what it might mean for us. Thank you.
Okay, thank you, Michael. So we will go ahead and move on to the question and answer portion of our session. Please, whenever possible, try and provide questions that are fairly concise and specific, and be sure that you enter those in the Q&A box. That's the icon right to the left of the interpretation icon. So please put your questions right there in that box, and I'll be taking a look at those and passing them on to Michael. Okay. All right, we've already got our first question here from Rocio. Do you recommend any particular literature on this topic? Sorry, I was muted. Yes, I do. There are some very good books. I guess it depends on whether you're interested in academic literature or more practical literature. So in academia, if you're looking for research on this, I would start with the work of Saras Sarasvathy. So she is someone who has studied social entrepreneurs and entrepreneurs in general, and has explained basically how we understand how entrepreneurs act in uncertainty. So that is a great place to start. If you're looking for a practical place to start, I can share this website at the Society for Effectual Action, and I will share the link in the chat. Hopefully that can be shared with you. This is a great place to start. There's a great list of literature there. And finally, a great book that I suggest you start with is this one, Value Proposition Design by Alex Osterwalder. So if you check out that book, it's all about practice and how you can start to test your ideas in the real world using entrepreneurial methods. So I highly recommend those books and those readings. Hey, thank you. We have another question here from Beleng. She says here, you talked about uncertainty. So how do you think entrepreneurs and social entrepreneurs can handle it in order to manage their solutions properly? How can they help mitigate that uncertainty to have better results? So great question. Thank you. There are certain principles by which entrepreneurs operate. So expert entrepreneurs approach uncertainty in a way that they can move forward and act and make progress on understanding solutions to the problem they want to solve despite that uncertainty. So here are a few of those, right? Number one, think about how you can test the problems that you face and your solutions to those problems with the idea of affordable loss in mind. What this means is think about the resources that you bring to your project with a way of minimizing the amount that you're willing to spend in your time, your effort, your money to develop them. Minimize that to a level that it's okay with you if you lose that money, that time, that effort. If it fails, right, you can recover. It is affordable to you if you fail. That way, you are able to move forward in spite of running into failures, and you're able to move forward in spite of making mistakes. And instead of failing, you're learning and moving forward and developing the right solution by learning. Another way to think about this is to think about making partnerships. So my second piece of advice is make lots of partnerships, talk to lots of people, join many other people, bring more people into your efforts because those people help you get more resources, and those people help you to learn and be able to move forward in the face of uncertainty.
So I hope those would be helpful. Okay. Thank you again. And just as a follow-up, Belen is wondering if you would be willing to share your slides that you used today in the program. Okay. Of course. Perfect. Of course. And we will find a way to get those out. We can talk about that here in a second after we finish. So we have one more question here from Fernando. So he is the founder of an organization called Joven Go. So it's kind of like a play on NGO, and that promotes volunteering. It supports young people in Central America. And one of the problems that they're having is that governments don't often legalize or support social initiatives, and they don't allow them to receive donations. So what would you suggest social entrepreneurs, so what would you suggest in these cases for social entrepreneurs to, make it worth their while and to be able to still reap benefits within, these types of restrictions? Yeah, so it's tricky, right? It's very tricky to this. I'll say this: it's really a matter of degree, but it's the same situation that social entrepreneurs and any organization faces, right? Is there are things that you need to do to ensure the survival of your organization and that you can continue to operate and do the things that you want to do. And trying to do those things, right? So there's a trade-off there. And in this case, the trade-off is very stark, right? It's a very big trade-off. I would suggest thinking about ways that you can leverage partnerships. That's the first thing, right? If there are things that you are not allowed to do, can you partner with other people so that you can still accomplish the same goals, right? That's the first thing. And the second, more radical idea is, can you rethink the things that you're trying to do by rethinking what value you're trying to create? What is the change you're trying to create? In a purely for-profit business, if you think about your own experience buying products and services from for-profit businesses, customers don't care how an organization delivers value to them. We don't care unless we care about our ethical standards. We care about our values. We care about them doing the right thing. But within the boundaries of those things, we don't care how a company solves our problem. We care about our problem. So in the same way, the people you are trying to help don't care that much about your organization. They care about what you can do to help them, right? So if you can think about it in those terms, you may say, what are the outcomes that these people need, right? And it may take a very big shift in what your company is doing to do that. But I think your best bet as a start is to think about, can I partner with other organizations that can do these things, can do the things that I cannot? And can we change the way that we think about value that we create for people? And if so, then maybe we can think of new solutions so that we can address what our beneficiaries care about most, which is solving their problems. I hope that's helpful. Okay, you've got lots of questions rolling in here. The next one is from Cynthia, and she's kind of piggybacking off those questions that Belen had about uncertainty. So she was just wondering if you might have any personal experiences or examples where you or maybe someone else had, a failure given that uncertainty factor, but still learn from it and help to, solve things or better things as required. No, I've never failed. I'm joking. Of course I failed. I failed a lot, right?
So a personal example. So I work with a nonprofit, a charity in the city of Cincinnati, where I live, and it is a diaper bank. So they provide diapers for free diapers for new parents with babies. So one of the big decisions that they had to make was about a location for this business, right? Or for this nonprofit. And in doing so, we had to choose a location where we could have access to, or rather the people who were going to come to the diaper bank would have access to us, and a place where we could do the work that we needed to do. So this is, again, one of those fundamental trade-offs, right? Between how can we operate the way we need to as an organization, and how can we serve the people we're trying to serve? There was not a good location to do both. So fortunately, what we did was apply that affordable loss principle, right? So we picked a location that we knew if we failed, if it didn't work, that would be bad, right? But we could recover from that. It would be a loss, a failure that we could come back from. We could recover from that. So it turns out we did pick a great place to sort, store, and package diapers, but it was not a very good place for people who needed diapers to get them. And that was a failure. And once we were able to see that, we had to say, well, we're going to lose a little bit here, right? This was not the most efficient way to use our donors' money. They're not going to be happy, but we can recover from this. So that was a lesson, I think, had a silver lining where we could say, yeah, we did fail and we learned from failing. And the good news is we allowed ourselves the room, the latitude to have a failure, learn from it, and recover without using all of our resources and having to close down. Okay, next question comes from Fabian. Question is, do you think that social entrepreneurs located in developing countries should study and solve local institutional voids before further developing their business proposals? If you can, sure. That's often very, as you probably know better than me, in the United States, it's not part of my everyday life. Solving that, changing and filling those voids is very difficult. I think in many cases, entrepreneurs who are in developing countries or any place where institutions are not very strong or are not set up to help entrepreneurs or to help people who need help the most, it is common to see that social entrepreneurs are also institutional entrepreneurs. So I think you have to do both, to be honest. If you are just trying to run your social venture, ignoring the fact that these voids are ongoing problems, and you're not involved in things like policy making and trying to influence decision makers, I think you've lost a little bit of control, right? You are giving into that uncertainty rather than trying to do something where you can act in the face of uncertainty. You're just accepting that it is uncertain. So I think you have to do that. But again, the balance is there where if you become so involved, there's a company, I won't name the company, but there's a company in the United States that I worked with who became very involved. Their leaders became very involved in the benefit corporation movement. And meanwhile, their business, and eventually their business closed. So it's very difficult to keep that balance, but I think you have to keep your eye on both of those targets. All right, one more question here. So perhaps
Michael, you may know of any companies that, you know, people looking to start social enterprises might be able to look to for donations and funding for NGOs or their initiatives. Yeah, so the things I would look for are companies that have some, you need to think about a value proposition, just like an entrepreneur would think of a value proposition for their customers, right? You'd say, why does this customer care about what I'm doing? What problem am I solving for them? Why is this valuable to them? I think you need to think about donors the same way, right? Why is what you are doing valuable to a donor, right? So oftentimes it will be because of connections, right? So here in Cincinnati, there are several Fortune 500 companies or Fortune 50 companies. Procter & Gamble is one maybe you've heard of, a big consumer products company. They make soap and dishwashing fluid, and they make diapers, and they make all kinds of consumable toothpaste, things like that. A very, very big company. They're very interested in philanthropic and public-private partnership activities that are happening in Cincinnati, because that local connection is very important to them. They believe that it's the right thing to do. They also believe that they're going to have attract the best employees and the best people to Cincinnati if they make Cincinnati a great place to live. And so when it comes to addressing problems in Cincinnati, they're very interested in local companies. The same is true of the Kroger Corporation. They are also based in Cincinnati, and they are maybe the biggest grocery store chain in the country. If not the biggest, they're one of the biggest. They run a program that I have been involved with called Zero Hunger, Zero Waste, which focuses on food insecurity and food waste, primarily all over the country, but with a focus on testing and solving problems first here in Cincinnati. And again, that's because it's a local connection for them. So think about big corporations that have those kinds of connections. A food company that is interested in food insecurity, things like that. The other thing I would look into as a particular mechanism, especially with large foundations, is are they investing in companies the same way that a corporate investment might be made in a small company. These are known as program-specific investments. And so, or program-related investments is something else they're often called. And what it is that foundations can take some portion, some foundations are able to take some portion of their endowment, the money that they would normally invest in the stock markets, in bond markets, in mutual funds, in financial markets. They can take a small portion of that and invest it directly in companies. So those are great places to look. Oftentimes those foundations struggle to find a good fit with a social venture or a company that they can fund. And they're looking for companies like social ventures that have the same ideas in mind. I have a really good question here. How important do you think emotional intelligence and being a good leader are in order to be a successful social entrepreneur? Wow. I think both are very important. I will say, I think emotional intelligence is probably much more important. You may not know this, but if you think of this question, why do new companies fail? New ventures started by entrepreneurs, why do they fail? The most common cause
is not running out of money. That's the second most common cause. It's not human problems, team problems, interpersonal problems. That's the third most. The number one reason that new companies fail is because they don't understand their market, meaning they don't understand what their customers need. So being able to, if you apply that to a social venture, being able to understand your beneficiaries, the people you're trying to help, understanding their experience in a deep way makes a big difference. The paper that I talked about earlier, where we talked about why social entrepreneurs make mistakes, was all about this idea that it is a lack of understanding. It's a lack of, for example, an American social entrepreneur going to another country thinking that they have a wonderful idea to solve a problem, and then later finding out that they really don't understand it at all. And it's mostly because they don't understand the context. They don't understand the people. So I think emotional intelligence is a big, big deal. Really understanding your customers is a big deal, and understanding the people you're trying to help is a big deal. All righty. We have a question here from Julio. And he's wondering if you could please give them some advice about how to make social entrepreneurship or a social venture sustainable. My assumption is financially sustainable in this question. If you mean financially sustainable, that your business that your new venture, your social venture can survive. The key is to think about it as a regular organization, a normal non-social organization first, right? So all organizations, for-profits, nonprofits, government agencies, all organizations need resources. They need money, they need people, they need support from the people that they are serving, right? And so you need to think about that. And again, think about providing value first. A big mistake that I see lots of entrepreneurs make, and including social entrepreneurs, is the mistake I mentioned earlier, the mistake of thinking that people care about your business, about your venture. Assume that they don't, right? Assume that people don't care about you and your venture. What they care about is the problem that you want to solve, and they care about helping people. If they care about your social venture, that's what they care about. They don't care about you. So this can be very humbling, right? But it's a very wise thing to think about it that way and say, great, if that's the case, then how am I creating value, right? And who is going to pay for that value? Because someone has to, right? It doesn't mean that the people you are helping, if you're helping people who are in poverty, they're not going to pay you. That's okay, but someone has to, right? So what is the value that you're creating for that paying customer, right? And it is not that your organization exists. They don't care that your organization exists. Your organization not existing is a problem only for you, not for anyone else. So it sounds a little cynical, but having that mindset where you say, I need to think about how we are creating value for others, for people that pay us and for the people that we want to help. That's the first step. And it's a very important mindset to have. It's a big mistake to think that anybody cares about your organization the way you do. All right. Okay. So let's see here. Got a question that seems kind of interesting. Hopefully I can convey it properly.
So the question is about intellectual property rights in social entrepreneurship. Are these treated the same as they would be, you know, in ventures that aren't considered social? How important are they to the entrepreneurs that are creating things, but then also maybe that, you know, they're collaborating with others and they need to respect things? Yes. So the good news is it's not any different for a social entrepreneur than for a commercial entrepreneur. The bad news is I'm about to talk about another trade-off. So intellectual property and protecting it. So things like trade secrets and patents. So patents are a very good example, right? A patent will help you protect intellectual property, a way to do a process or a way to, or you know, a proprietary technology. But a patent will never help you understand your customers better. A patent will never help you sell a product to a customer, and a patent will never help you get your products to the people that need them or get your services to the people that are in need. So it's tempting to think that what entrepreneurs do is protect their ideas. They come up with brilliant ideas, and then those ideas are so important that they protect them. Intellectual property is important, and it's important to protect it, but protecting intellectual property does not help you get your venture started, test it, learn, make mistakes, recover from those things. All of those things require sharing ideas with others. All of those things require pushing and going for more partnerships, right? And testing your ideas in the real world, exposing them to the real world. So it's tricky because we want to protect those things because we think we have to. And it's important. Don't get me wrong. It's not that it's not important. It is important. But intellectual property will not help you start something. If you have a patent and and your company fails, you have 100% of zero. All right, I think we've got our final question here for the evening. What kind of public policies are proven to be effective to nurture social entrepreneurship, and aren't just, you know, helpful for commercial entrepreneurs? This will be an unsatisfying answer. I don't think that we know. If you are somebody who is interested in creating policy and being a policymaker and getting into public service, we could use your good work and your dedication to helping make this happen. What we find often is exactly what you predicted in your question, or you mentioned in your question, which is this is an area, you know, providing incentives or setting up structures. There's real danger of these being taken advantage of by commercial business, right? It's for benefiting the companies and not promoting the public policies that we want it to promote. So that's a real issue that we have to think about. On the other hand, we've also found that things that help deal with market failure are very helpful in jumpstarting, not necessarily helping individual organizations, but jumpstarting our ability to try new things. So if you look at the entire industry around sustainable energy, right? This is the case. Everywhere where we see growth in wind power, solar power,
other forms of sustainable energy. It has always happened because at the beginning, there was strong government support to help create a market for these technologies, these approaches, right? It's not something that could be made affordable or could be made possible without those kind of policies. So I think the two things I would want to say in response, in summary, are one, the danger of intervening in public policy is very real, and policymakers should really take that seriously. And two, I think the place where they can really do the best, most good in trying to do something is places where they see market failure, where they could tip the scales, or other kinds of voids like that, creating the ability for those organizations to try the things that they want to try. Okay, thank you, Michael, for all those really insightful and thoughtful responses to our attendees' questions. We're going to end here for the evening. I know you had mentioned you wouldn't mind sharing your slides. Would you like me to provide the attendees with my email and they can get those from me, or would you like your direct email provided? Either one is fine. Okay. Whatever, however you think is easier. Okay, I'll go ahead and put mine in since I'll be throughout the conference that way. Okay. Okay, so I've put my email there in the chat if anyone would like to reach out about the slides, and I will pass those along to you. Great questions, everyone. Very good questions. Wonderful questions. Thank you so much for having me. Gracias. Muy bien, buenas tardes, buenas noches a todos, ¿no? Bienvenidos, ¿no?, a la charla de exbecarios de SUSI 2021. Mi nombre es Ricardo, soy profesor de español en los Estados Unidos, ahora mismo en la Universidad de Georgia, pero también soy parte del programa de emprendimiento social de SUSI en Miami University, Ohio. Esta sesión consistirá en una charla de 30 a 40 minutos y 15 minutos para preguntas. Antes de empezar, se les recuerda que esta sesión será en español con la opción de escucharla en inglés. Esto se puede hacer haciendo clic en el icono del mundo que aparece debajo, en la parte inferior derecha de la ventana. ¿Okay? También durante la sesión se les pide que hagan sus preguntas en la cajita de Q y A, ¿sí? No en la cajita del chat. ¿Okay? Ahora me gustaría presentarle a nuestro invitado Fabián Chacón. Tuve el privilegio de conocer a Fabián en el 2018, donde él fue parte del programa de emprendimiento social de SUSI en Miami University, Ohio. ¿Sí? Fabián es estudiante del último año de medicina de la Universidad Central de Venezuela, ex becario SUSI 2018, fundador y voluntario del Cuerpo de Voluntarios de COVID-19 del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas. Entonces, para mí un privilegio presentarles a Fabián. Bueno, muchísimas gracias. Primero, pues, estoy muy agradecido por esta oportunidad y con toda la logística que ha traído pues, realizar esta conferencia y además con todas las personas que están ahorita conectadas. Vamos entonces, un poco la idea de hoy, de la ponencia de hoy, es hablar del COVID y de cómo la pandemia COVID ha afectado al emprendimiento social. La idea es, o inicialmente vamos a hablar en líneas generales sobre cómo ha sido la COVID en números y cómo ha afectado desde distintas esferas en general al tejido social del mundo. Después vamos a hacer un breve análisis sobre la situación específicamente venezolana, porque me gustaría trabajar con Venezuela como ejemplo. Entonces, de esta manera vamos a establecer, exacto, pues los lineamientos generales de Venezuela y cómo enfrentó la pandemia mi país
y posteriormente vamos a hablar de algunos emprendimientos sociales, tanto en Venezuela como en el mundo, que se adaptaron y sufrieron los embates de la pandemia, pero surgieron también y lograron pues trabajar dentro de este año que ha sido tan duro. Finalmente vamos a dar unas breves recomendaciones para que todas las personas que pues están emprendiendo o están en general, tienen cualquier tipo de proyecto social, se sientan seguros y conozcan las verdaderas medidas de bioseguridad necesarias a la hora de trabajar. Entonces, habiendo realizado esta introducción, creo que podemos ir para abajo en la presentación. Eso era una presentación que ya, como ya el profesor Ricardo había comentado, entonces creo que no es necesario ahondar demasiado allí, podemos seguir avanzando. Y eso es el resumen que ya más o menos habíamos comentado. Entonces vamos a hablar de la pandemia COVID-19 en números, ¿no? No es un secreto para nadie y no voy a decir nada que nadie no haya escuchado ya, lo mucho que la pandemia ha afectado al tejido social de la humanidad, y sabemos que la pandemia ha sido podemos decir, una de las crisis más importantes de los últimos 100 años. Para la fecha de ayer, que son digamos que los últimos números que conseguí, tenemos 2.326.725 fallecidos y más de 106 millones de casos en todo el mundo. Ahora, si hablamos de cómo se ha afectado un poquito más pues, cómo ha afectado la COVID, de acuerdo a cifras del Banco Mundial, se ha estimado que aproximadamente 100 millones de personas van a entrar en pobreza extrema y más de 45 millones de empleos se van a perder a causa de la pandemia en Latinoamérica. Sabemos que esta crisis, pues, y de acuerdo a lo que ya estableció el Banco Mundial, representa un retroceso para digamos que las actividades económicas y no solo las actividades económicas, sino el esfuerzo que se había estado realizando en los últimos 15, 20 años para combatir a la pobreza. Sabemos que hoy en día los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 se ha visto sumamente afectada y podemos decir que por la pandemia va a ser complicado conseguir estos objetivos, ¿no? Más de 265 millones de personas, principalmente en países en desarrollo, se encuentran al borde de la inanición. Tenemos que aproximadamente 24 millones de estudiantes desde primaria hasta la universidad podrían haber perdido o podrían haber abandonado su educación, y asimismo tenemos que 40 millones de niños no asisten al preescolar. Estas son cifras de la UNESCO y de la UNICEF, que si bien entendemos que nos hemos venido adaptando a la virtualidad, han habido muchas personas que se han quedado atrás. Porque, y podemos una vez empezar a hablar de algunos de los embates, una de las cosas puntuales que ha generado la COVID en el mundo, y es que se ha ampliado la brecha de desigualdad. Como ya les comentaba, aproximadamente 350 millones de personas podrían caer en la pobreza y aproximadamente 100 millones en la pobreza extrema. Se ha planteado, de acuerdo precisamente a informes de la OIT, que más de 255 millones de empleos han sido perdidos debido a la pandemia. Y esto es aproximadamente 4 veces más que en la crisis de 2009, una de las crisis económicas más importantes del mundo. Tenemos entonces que, si hablamos de nuestra región o hablamos de América Latina, se ha planteado que aproximadamente digamos que el porcentaje de horas que se han perdido de trabajo es muchísimo mayor que en otras regiones como Europa, como Asia. Y a su vez, tenemos que las poblaciones más vulnerables, como son las mujeres, los hombres jóvenes, los trabajadores informales y la mano de obra poco calificada, así como migrantes y personas que están buscando asilo, pues se han visto sumamente afectadas por las condiciones de la pandemia. Si podemos mover un poco la imagen a la derecha, no sé si es posible. Sí, ¿no se puede? Ok, perfecto. Bien, quisiera un poquito más arriba. Bueno, creo que está un poquito complicado para mostrar la diapositiva completa. Sin embargo, yo quería hablar de 4 cosas puntuales. La brecha de desigualdad, que ya les comentaba, y el autoritarismo, que es lo que está en la diapositiva de la parte derecha.
de acuerdo al índice de democracia de la revista The Economist, para el año 2020, 70% de los países son menos democráticos. O sea, 70% de los países de todo el mundo disminuyeron pues su valor en este índice, que es algo realizado. Este índice es calculado por la unidad de inteligencia de la revista The Economist, y ellos basan sus resultados en 60 indicadores. Ellos tienen elementos como procesos electorales, pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. Entonces, basados en estos pilares, plantearon, pues calcularon este índice y tenemos este resultado. Ahora, ¿por qué ha surgido, por qué pudiéramos decir que el autoritarismo ha surgido durante la pandemia? Me gustaría hablar o citar a la profesora Arlene Tigner de la Universidad del Rosario en Bogotá, en la que ella plantea que en cualquier tipo de cultura política, bien sea democrática o no, cuando existe alguna combinación de incertidumbre, inseguridad y miedo, los ciudadanos por lo general están más dispuestos a sacrificar ciertas libertades, e incluso pueden llegar a exigir o a solicitar que el Estado les quite esas libertades. Además, podemos ver cómo los estados autoritarios, al no tener que las medidas autoritarias, al no tomar en cuenta consultas populares, al no trabajar con distintos sectores pues de la sociedad civil, pueden generar una falsa sensación de que son más efectivos, ¿no? Y eso lo podemos tomar en cuenta con la respuesta inicial que tuvo la República Popular China ante la pandemia, que fue bastante criticada por distintas aristas, pero si tomamos en cuenta específicamente las libertades, veíamos cómo de alguna manera no solo no teníamos información sobre lo que estaba sucediendo, sino cómo se generaron las medidas de segregación al inicio de la pandemia, además de bueno, las múltiples denuncias que se han realizado de violaciones de derechos humanos por parte de distintos médicos y periodistas que iniciaron la denuncia sobre la pandemia. Digamos que inicialmente, o por parte de muchos países, se planteó a China como que estaba respondiendo de una manera eficiente y de una manera eficaz. Tenemos, además, dentro del global autoritarismo, el caso del Estado venezolano, que vamos a ahondar un poquito más adelante. Sin embargo, bueno, exacto, ya les estaba comentando que algunos estados autoritarios pueden parecer más eficaces, pero al finalizar de todo, el sentido o la necesidad de una mayor respuesta la podemos tomar o pudiéramos utilizar lo que planteaba Monty Marshall cuando decía que una situación extraordinaria requiere un gobierno extraordinario. Y así como han habido estados que pues han tomado caminos por el sendero del autoritarismo o que han planteado medidas más autoritarias, tenemos estados que, utilizando medidas democráticas y respetando pues las libertades individuales, pero a su vez buscando la seguridad colectiva, pues han logrado incluso crecer en ese sentido, y pudiéramos hablar del Reino de Suecia en ese sentido. Ahora, si hablamos de otro de los globos de cómo se ha afectado la pandemia, vamos a hablar de barreras operativas. Para todas las personas que hemos trabajado en emprendimientos sociales, en acción social, en proyectos humanitarios, la pandemia representó una barrera desde distintos enfoques. Cuando yo me refiero a barreras operativas, es que, en primer lugar, para siquiera plantear los costos de producción, los costos de operación, debíamos tomar en cuenta los equipos de protección personal. Y sabemos que al principio de la pandemia, incluso hoy en día, la información sobre el debido utilización de los equipos de protección personal está, digamos que, poco difundido. Entonces tenemos el caso o pudiéramos plantear el caso de un proyecto que está utilizando una mascarilla N95, que es la mascarilla recomendada para personal de salud, pero que realmente no amerita utilizar esta mascarilla N95, que puede costar entre 1 y 4 o 5 dólares, dependiendo del país donde ustedes estén, porque el personal, o digamos que la acción social que tiene digamos que este equipo o esta organización, realmente no tiene un grado de exposición. Entonces es importante, en primer lugar, tomar en cuenta esta barrera operativa con respecto a los costos de producción del equipo de protección personal.
también hemos visto, o al menos he podido evidenciar, cómo se genera digamos que una diatriba para las personas pues, que están organizando proyectos sociales sobre cómo movilizar a su equipo, puesto que no todas las personas que trabajan en actividades sociales tienen pues mecanismos para llegar a su trabajo o al puesto donde van a realizar la acción social. Muchos tienen que utilizar transporte público. Entonces, algunas organizaciones pues, han tenido que incluir logísticas de transporte y modificar sus logísticas por completo para poder hacer frente al riesgo de exposición que pudieran tener sus empleados o su equipo de trabajo dentro de este sentido. Y finalmente, algo que a mí me parece bastante interesante y que creo que ha afectado muchísimo a todas las personas que nos encontramos pues, tratando de ejercer acción social, es que la virtualidad ha sido aunque si bien las personas pueden decir que estamos conectados pues muchísimo más fácil, yo creo que no es del todo cierto. O sea, a pesar de que en efecto nosotros en este momento podemos estar conectados en más de 15, 20 países a través de una pantalla, a la hora de realizar acción social, si tú no puedes o si tú no estás conectado con tu comunidad precisamente por el riesgo de la exposición o porque no todo el equipo se puede desplazar a una comunidad en particular, precisamente buscando proteger las medidas de bioseguridad, pierdes cierta conexión o el trabajo que tú estás realizando puede perder cierto sentido. Además, y eso es algo que ha sido planteado en diversos estudios, no solo dentro de los, digamos, equipos de acción social, organizaciones no gubernamentales, sino en empresas, y es que las personas que ingresaron a algún nuevo puesto de trabajo, a alguna nueva organización durante la pandemia, eran más propensas a conseguir otro puesto de trabajo, a buscar otra actividad, porque generar vínculos o sentido de pertenencia entre tus compañeros y hacia la organización para la que estás trabajando es mucho más difícil a través de la virtualidad. Entonces se genera entonces otra barrera más para las personas que hacen acción social sobre cómo mantener o cómo generar una compenetración en el equipo para poder ejercer pues las diversas acciones sociales que así se quieran realizar. Y finalmente, que aunque si bien esto es algo que ya habíamos comentado, la última esfera es relacionada a la vulnerabilidad de los grupos de riesgo. Tenemos que las distintas restricciones de viaje y movilidad han promovido que las personas refugiadas y migrantes o personas con estatus especiales migratorios se encuentren más propensos a ser objetos de abuso, de explotación, además de diversas dificultades o incluso caer en redes de trata de blancas. Y incluso se ha planteado bastante cómo los grupos que ya estaban en riesgo aumentaron su riesgo de caer en estas tratas, y los grupos que no estaban en riesgo dentro de este sector pues aumentaron muchísimo más su riesgo. Y eso nada más hablando de migrantes, pero tenemos también el caso del aumento flagrante de feminicidios en todo el mundo a raíz del confinamiento. Tenemos cómo la crisis económica puede afectar específicamente a los niños de una manera muy importante, porque tenemos muchos niños que, como ya les comentaba antes, tuvieron que abandonar sus estudios, bien sea porque no tenían acceso a la virtualidad para poder pues, seguir con sus estudios, o porque sus familias quedaron desempleadas, entonces deben recurrir al trabajo infantil para poder pues tener algún tipo de sustento, o porque simplemente sus centros educativos no tienen los mecanismos para adaptarse a la virtualidad. O sea, no es el caso de que ellos no lo tengan, sino hay el caso quizás más grave, porque hablamos de instituciones completas, de países completos que no han avanzado con respecto a la educación. Se habla que ya para 2019, 386 millones de niños se encontraban en situación de pobreza extrema. Y se sabe que a raíz de la pandemia esta cifra va a aumentar o aumentó muchísimo más por todas estas cosas que ya les comentaba. Ahora bien, para hablar un poco de la pandemia COVID en Venezuela,
quiero hablarles un poco de una perspectiva general y después vamos a hablar de algunos emprendimientos sociales específicos en Venezuela que creo que podemos utilizar como casos de estudio o como ejemplos. Para iniciar el contexto, tenemos que el Programa Mundial de Alimentos a final de febrero de 2020, es decir, antes de que iniciara la pandemia en Venezuela, porque el primer caso de COVID reportado en Venezuela fue el 13 de marzo de 2020, pues bueno, se planteaba que aproximadamente 8.400 familias venezolanas, a 8.400 familias venezolanas se les realizó un estudio, ¿no? Una encuesta, y se determinó que casi un tercio de la población venezolana, al realizar un estudio prospectivo, que casi un tercio de la población venezolana padecía de inseguridad alimentaria. Tenemos a su vez que aproximadamente 2.3 millones de venezolanos se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria severa. Acá tenemos también que 21% de los habitantes de Venezuela se encuentran subalimentados, con 37% de los hogares encuestados pues habían perdido recientemente su única fuente de ingresos, y tenemos que casi 60% de los hogares no contaban con ingresos suficientes para comprar comida. Si ahora hablamos de lo que planteó el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, que es que el 55% de los hogares en Caracas, que es la capital de Venezuela, no cuentan con un servicio de agua todos los días, teniendo que ese 55% tiene entre 1 o 4 días sin agua a la semana. Entonces, para aterrizar un poco este contexto, tenemos entonces una población desnutrida y una población que no cuenta con un acceso básico al agua, que es la medida principal para evitar el COVID, que es relacionado al lavado de manos. Sin embargo, digamos que la postura del gobierno o de la usurpación de Nicolás Maduro con respecto a la pandemia está bastante resumida en lo que establecieron en la sesión ordinaria de la Asamblea General de la ONU, en la que se planteó o en la que se quiso vociferar o plantear que Venezuela era el país que realizaba mayor cantidad de pruebas de COVID en Venezuela. Ellos planteaban que habían realizado aproximadamente 1.9 millones de pruebas gratis. De esas 1.9 millones de pruebas gratuitas, después se evidenció que solo el 6% eran pruebas de PCR, que son las pruebas que deben ser realizadas es el gold standard o la prueba ideal para diagnosticar el COVID, y no las pruebas rápidas que utilizaron o que trajeron de China y que fueron utilizadas como un objetivo político más que como una medida de vigilancia epidemiológica. Ahora ya podemos hablar de los casos más puntuales. Podemos ir bajando. En primer lugar, les quiero hablar de esta organización, CUMIS-UCB, que es el Campamento Universitario Multidisciplinario de Investigación Científica. Digamos que esta organización tiene aproximadamente 10 años trabajando en Venezuela. Es un grupo que inició como un grupo de extensión de estudiantes de medicina de la Universidad Central de Venezuela, pero que ha ido creciendo y que en los últimos años, digamos que tuvo un crecimiento bastante importante. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Ellos están buscando brindar atención de salud especializada a comunidades de difícil acceso. Y ellos brindan pues atención especializada en medicina interna, ginecología, obstetricia, pediatría, bioanálisis, psicología, odontología. Incluso hace 2 años plantearon proyectos de ingeniería sostenible y además tienen un ala importante que es la relacionada con la educación y servicios, es decir, con medidas para prevenir pues distintas enfermedades o distintos problemas de salud que pueda tener la comunidad a la que ellos asisten. Podemos bajar un poquito aquí. ¿Cuál fue el reto de CUMIS-UCB dentro de la pandemia? Bueno, que era necesario elaborar un protocolo de bioseguridad para que todos sus voluntarios, incluyendo médicos, especialistas, profesores universitarios y estudiantes de medicina de la Universidad Central de Venezuela, estudiantes de odontología y de psicología, pues estuvieran completamente seguros y no representase para ellos un riesgo contagiarse o que los mismos voluntarios enfermaran a los miembros de las comunidades.
A pesar de estar 8 meses paralizados debido a la pandemia y haber tenido muchísimos problemas para desarrollar actividades en la virtualidad, Comics UCB logró, en primer lugar, establecerse como fundación internacional, que es la Comics UCB Foundation, y además realizaron 2 jornadas de salud. La primera en una comunidad conocida que se llama Altagracia de la Montaña, en la que vieron aproximadamente 700 pacientes, y una segunda jornada que fue la semana pasada, realizada en 2 comunidades, la comunidad de Carubao y la comunidad de La Sabana, atendiendo a más de 750 pacientes. Posterior a haber diseñado el protocolo de bioseguridad y creo que algo que tiene un valor agregado bastante importante es que estos muchachos están realizando investigación científica en Venezuela, que es algo que se está realizando muy poco, pues, puesto que no hay recursos. Y además realizaron una labor que me pareció súper interesante, y es que ellos, dentro de su departamento de educación y servicios, que era lo que les comentaba antes, entregaron 260 kits de higiene infantil, que esto se lo entregaron a los niños que estaban en las comunidades entre 2 a 12 años, y les dieron un gel, un jabón, un tapabocas reutilizable y un folleto con las distintas medidas que los niños podían tomar para prevenir el COVID. Podemos avanzar ahora para hablar de la Organización Alimenta la Solidaridad. El objetivo de Alimenta la Solidaridad es combatir la inseguridad alimentaria en Venezuela. Ellos iniciaron su labor en 2016 buscando plantear soluciones sostenibles al desafío de la inseguridad alimentaria en Venezuela. Ellos además pues plantean distintas actividades relacionadas con el entrenamiento y el empoderamiento de las madres que son apoyadas por las comunidades en las que ellos trabajan. Actualmente ellos trabajan con 16.473 niños en más de 200, en casi 240 comedores comunitarios en 15 estados de todo el país. Son además una organización que ha logrado conseguir dar un plato de comida a un niño por tan solo $0.7 americanos. Y algo que creo que es bastante importante, o por qué estamos trayendo a colación a esta organización, aquí en la tabla que está mostrando el profesor Ricardo, están planteados pues algunos de los indicadores de desnutrición bastante importantes en Venezuela, algunos que ya hemos comentado, pero pues tenemos que el más importante es que la desnutrición aguda global en niños menores de 5 años está en alrededor de 14.4%. Entonces, dentro de este contexto, podemos hablar de que lo lógico sería que Alimenta la Solidaridad hubiese sido apoyado. Sin embargo, Alimenta la Solidaridad sufrió los embates del autoritarismo en Venezuela. Y a pesar de que pues ellos tienen además en una lista de espera de más de 6.000 niños que están buscando acceder a sus comedores, a pesar de que ellos tuvieron que aumentar en un 30% su capacidad operativa, no recibieron ningún parte de apoyo del Estado, sino todo lo contrario. Y aquí podemos avanzar un poco más en las diapositivas. Y es que para noviembre de 2020, la Superintendencia de las Instituciones del Servicio Bancario, Sudeban, congeló las cuentas bancarias de la organización, afectando a más de 25.000 niños y a las familias que ya les había comentado que dependen de alguna manera o que están subvencionados por esta organización. Además, se emitieron órdenes de captura para distintos miembros de la directiva de esta organización, e incluso diversos efectivos del Estado acosaron a los líderes comunitarios que apoyaban a esta iniciativa. Alimenta la Solidaridad de alguna manera corrió con suerte, porque gracias al alcance que tienen en todo el país, a la visibilidad que tienen en todo el país y al apoyo popular, pues gracias a las diversas denuncias lograron salir adelante y pues digamos que estas acusaciones fueron erradicadas. Sin embargo, ese no es el caso de la siguiente organización que yo quiero hablar, que es la organización Azul Positivo. Azul Positivo es una organización que nació en 2008, si no me equivoco, en el estado Zulia. No, en 2014, disculpe, en el estado Zulia. Esta organización buscaba apoyar a pacientes VIH positivo y otros pacientes que tuvieran enfermedades de transmisión sexual. Y en pandemia ellos decidieron emprender y decidieron pues apoyar además a
a la comunidad o al estado Zulia con respecto al COVID, buscando pues promover medidas de higiene y eso, pues realizando actividades para evitar la transmisión del COVID. Sin embargo, a diferencia de Alimenta la Solidaridad, quizás Azul Positivo no corrió con la misma suerte, porque al ser una organización regional tenía muchísima menor visibilidad, y a comienzos de este año 5 de sus activistas fueron apresados y un tribunal ordenó mantenerlos en prisión preventiva. Estos 5 activistas permanecen para la fecha de hoy detenidos. ¿Por qué el Estado venezolano está haciendo esto? O sea, quizás puede ser complicado entenderlo, pero en primer lugar, sí, entendemos que para el año 2018 se incluso inició una apertura para la ayuda humanitaria de alguna manera en Venezuela a través de las organizaciones internacionales, una apertura, digamos, por debajo de la mesa, si lo vemos de alguna manera. Las organizaciones no gubernamentales se les permitió establecer clústeres de apoyo que periódicamente planteaban los objetivos o la labor que iban realizando, y esa información iba de alguna manera aprobada por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, no digamos que como estábamos hablando de que el autoritarismo creció en Venezuela, o como además creció en el mundo, la pandemia fue utilizada como un mecanismo de control social. Y no solo un mecanismo de control social, sino decidieron de alguna manera destruir cualquier tipo de espacio distinto al que ellos, decidieron destruir cualquier tipo de organización que pudiera competir con los espacios que ellos tenían. Entonces, si, por ejemplo, en una comunidad X, esta comunidad X depende de la bolsa CLAP, que es digamos, la bolsa con alimentos que da de manera subvencional el gobierno de Nicolás Maduro como mecanismo de control social. Si ya estas familias no dependen de esa bolsa CLAP porque sus hijos están subvencionados por Alimenta la Solidaridad, eso es un espacio pequeño que se va perdiendo. Pero cuando estamos hablando de una organización que tiene 14 estados, que trabaja en 14 estados del país, evidentemente ese impacto que pudiera ser pequeño se hace muchísimo más grande. Podemos avanzar un poquito más. Ok, ahora les quiero hablar de Bacter. Bacter es una organización en la que yo trabajo. Es un instituto de investigación biomédica que inició en Bogotá, pero que actualmente se encuentra en Venezuela. ¿Y qué es lo que busca Bacter? ¿O cómo inició Bacter? Antes de la pandemia, trabajaba con estudiantes de medicina desarrollando una línea de investigación para la malaria. La malaria es una enfermedad endémica en Venezuela, y Bacter decidió establecer digamos que al iniciar la pandemia, y al formar un equipo de voluntarios del que yo formo parte en el Hospital Universitario de Caracas, empezamos a darnos cuenta que en Venezuela no hay investigación científica, no solo con respecto al COVID, sino en general. Hay muy poca investigación científica porque no hay recursos por parte de la universidad y mucho menos por parte del Estado. Además, cuando al Estado le conviene que las cifras de casos sean controladas exclusivamente por ellos, y por eso la cantidad de pruebas que se realizan son de alguna manera controladas por parte del Estado, no les conviene que haya investigación científica. Sin embargo, nosotros de Bacter decidimos abrir una línea de investigación de COVID, y ya tenemos 2 artículos que están en espera de ser publicados en revistas de alto impacto internacional. Tenemos otros 3 artículos más que están en espera de plantear el protocolo de investigación, y además, y de aquí podemos hablar un poquito, hemos decidido establecer a través de, en primer lugar, un trabajo de investigación sobre las complicaciones neuropsiquiátricas del COVID en Venezuela, iniciar acción social a través de la investigación científica, que es algo que dentro de la pandemia hemos evidenciado que es demasiado importante. Y digamos que pudimos ver cómo en muchísimos sectores había un divorcio por parte de la elaboración de políticas públicas y la acción social y el conocimiento científico. Y la pandemia, una de las ventajas, una de las oportunidades que obtuvimos fue, de alguna manera, lograr establecer un engranaje en ese sentido. Y es por eso que queremos crear un grupo de apoyo para los pacientes COVID que tengan complicaciones neuropsiquiátricas, para brindarles pues esta asistencia a una comunidad que, por el estigma de la salud mental que se vive en toda nuestra región, que es bastante pues importante. Podemos avanzar un poco más.
podemos avanzar acá también. Ok. Ahora vamos a hablar de algunos casos súper interesantes sobre otros emprendimientos sociales que decidieron crecer a raíz de la pandemia, y podemos ir bajando. Tenemos la organización de Learn ONG, que buscaba garantizar el acceso virtual a libros y cuentos. Entonces tenemos que Mohib Faris, que fue, digamos, el voluntario que decidió iniciar este trabajo, recopiló una serie de cuentos para niños y de contenido académico para niños. Grabaron estos videos y los colocaron en una página web. Pero más allá de eso, además, entendiendo que había muchos niños que no tenían acceso a internet o una banda ancha lo suficientemente rápida, establecieron cuadrillas de distribución de memorias portátiles que tenían estos contenidos cargados para de alguna manera suplir a estas necesidades. Podemos seguir avanzando. Kyrgyz Indigo es una organización en Kirguistán que brinda apoyo psicológico y jurídico a las personas de la comunidad LGBTQI+, en Kirguistán, que a raíz de la pandemia perdieron sus trabajos y dentro de la crisis económica muchos que ya se habían emancipado tuvieron que regresar a sus hogares, y al haber ya de alguna manera evidenciado su identidad o su orientación sexual, pues fueron atacados por sus familias o no tenían hogar, y esta organización se encargó de acogerlos y de apoyarlos. Podemos seguir avanzando. Tenemos la iniciativa Mascarillas para Senegal, que buscaba pues darle las mascarillas, las medidas de bioseguridad a las comunidades más olvidadas, que son los trabajadores informales, que era lo que ya veníamos comentando, que la OIT planteaba antes, que era una de las poblaciones más vulnerables, y que los trabajadores informales no solo en Senegal, sino en el mundo, no se pueden dar el lujo de estar en cuarentena o de dejar de trabajar un día, porque viven día a día. Entonces, esta organización de alguna manera les brindó los equipos de protección necesarios para que estuvieran seguros durante la pandemia. Podemos seguir avanzando. La organización Refugee for the Refugees, allí tengo un error de tipeo y me disculpo por eso. Es una organización que se encuentra en Malasia y que, como ya les veníamos comentando, que los refugiados son uno de los grupos más vulnerables dentro de la pandemia, pues buscaron brindar escolarización y apoyar a distintas familias desde distintos sectores. Podemos avanzar un poquito más. Esto es súper rápido. The Common Good Chain es una plataforma que los invito a que la busquen, que es una plataforma de blockchain de gestión de proyectos sociales. Entonces allí pues, ellos abrieron un sector específico para todos esos proyectos que surgieron a raíz del COVID, y a través de esta plataforma puedes buscar financiamiento y además puedes conseguir apoyo de distintas organizaciones si estás trabajando en COVID. Podemos avanzar un poquito más, y ahora les voy a hablar de las medidas de bioseguridad que quizás ya han escuchado, pero que yo quiero que les queden bastante claras, ¿no? En primer lugar, es necesario que guardemos el distanciamiento social. ¿Qué conocemos como distanciamiento social? Estar al menos a 1 metro de distancia de todas las personas. Además, es importante el correcto lavado de manos y la correcta utilización de la mascarilla. Yo aquí tengo, y creo que podemos bajar un poquito para que queden las diapositivas de las mascarillas, que son las que están abajo. Podemos bajar más, exacto. Entonces, tenemos 2 tipos de mascarillas que pueden ser perfectamente utilizadas para las personas que no son personal de primera línea. Personal de primera línea son las personas que están trabajando con pacientes sospechosos COVID, es decir, pacientes que tengan síntomas respiratorios sugestivos de COVID. Entonces, si nuestra organización no está trabajando en ese sentido, nosotros podemos utilizar o mascarillas desechables, quirúrgicas, sencillas, o podemos utilizar mascarillas de tela. Ambas han sido avaladas por la OMS. En primer lugar, es muy importante que las mascarillas sean utilizadas de manera correcta. Deben ser manipuladas utilizando solo las tiras de esta manera. Esta mascarilla está completamente limpia y voy a cometer muchos errores que cometa la gente. Si nosotros tocamos la mascarilla con nuestras manos para acomodarla, para quitarla, nosotros nos estamos contaminando las manos. Si nosotros realizamos esto y volvemos a subir, si la superficie de nuestro cuello estaba contaminada, nos vamos a enfermar.
Entonces, por eso es que es muy importante lavarnos las manos antes y después de colocarnos la mascarilla y manipularla exclusivamente por las tiras, asegurándonos de tener tanto la nariz como la boca tapada. Y si están utilizando una mascarilla desechable, la mascarilla no debe ser reutilizada. Ya me imagino que muchos han visto muchísimas personas que utilizan las mascarillas quirúrgicas por un mes completo y ya las tiras están todas estiradas. Entonces, esos son estos casos que mucha gente de alguna manera ridiculiza, pero que realmente es un problema porque son personas que no tienen la capacidad de comprar una nueva mascarilla. Por eso es que yo recomiendo la utilización de mascarillas de tela, evidentemente debidamente bien confeccionadas, porque pueden ser reutilizadas y deben ser lavadas después de cada día. Otras cosas importantes para finalizar ya. Es muy importante cuando nosotros trabajemos bueno, mientras sigamos trabajando durante la pandemia, que tengamos mecanismos de vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros diariamente a todo nuestro equipo de trabajo estemos monitorizando los de síntomas, que todo nuestro equipo de trabajo conozca cuáles son los síntomas de COVID: fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor torácico, pérdida del olfato, pérdida del gusto, que son, digamos que los síntomas más importantes, congestión nasal. Y si alguno de ellos tiene algún síntoma, no debe acudir al trabajo, no debe acudir al lugar de acción o donde se va a trabajar, sino debe ser referido a un centro de asistencia específico. Y en caso de tener un caso positivo, se debe activar una alarma epidemiológica, reportar el caso y establecer cuarentena preventiva de todas las personas que hayan tenido contacto con un caso positivo. Una cuarentena preventiva para pacientes asintomáticos debe ser de 7 días. De esta manera nos aseguramos de que si en 7 días el paciente no ha desarrollado síntomas, de alguna manera es poco probable que haya desarrollado o que se haya contagiado por parte de la enfermedad. Sin embargo, los otros 7 días deben ser de monitoreo de síntomas y pues hay que estar muy pendientes. Bueno, creo que el tiempo ya se nos acabó, entonces vamos a abrir la parte de preguntas. Cuando aquí hablamos de compartir experiencias, que a mí me encantaría que, así como yo planteé algunas actividades sociales o acciones sociales en mi país o en otros países, que ustedes me comentaran o le comentaran a todos los becarios sobre otras experiencias que hayan tenido y sobre cómo a raíz del COVID sufrieron los embates del mismo, pero lograron salir adelante. Muy bien, gracias por compartir tus experiencias y este proyecto, Fabián, con nosotros. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas del público. Por favor, hagan preguntas concisas y específicas en la cajita de Q y A. ¿Sí? Solo deben colocar sus preguntas en la cajita de QA y yo se las voy a hacer llegar a Fabián. ¿Okay? Entonces ya estamos aquí pendientes. Preguntas concisas. A ver, ¿alguien se anima? Fabián, muchas gracias, Fabián, ¿no? Wow. No, bueno, yo estoy muy agradecido por esta oportunidad. Si podemos bajar un poquito por aquí, Sí. me queda una diapositiva con mi contacto. Okay. Yo estoy a la orden para cualquier pregunta, para cualquier comentario. Si tienen alguna duda sobre bioseguridad, yo estuve trabajando por más de 9 meses en el Hospital Universitario de Caracas en el servicio de infectología como voluntario, atendiendo pacientes COVID. Y digamos que hay muchas cuestiones técnicas que quizás no manejamos o que de pronto nos da miedo, no sabemos dónde buscar. Y bueno, yo me encuentro a la orden para cualquier duda, para cualquier comentario, incluso si alguien quisiera trabajar, si a alguien le interesa pues comentar algo más al respecto, yo me encuentro a la orden y además muy agradecido además con toda la organización de este congreso. Espero que hayan disfrutado de esta actividad y bueno, quedamos a la orden si quieren algún comentario, alguna pregunta. No, genial, Fabián. Es un trabajo excelente el que estás haciendo y buen material también para las personas, los emprendedores, ¿no? Jóvenes y adultos de otros países, ¿no? Que deben tener en cuenta en estos tiempos difíciles, ¿no? Sí, sí. Eso, muy bien. Bueno, creo que, están todos calladitos, no hay preguntas. A ver si alguien se anima. Extra crédito, como le digo a mis estudiantes, si no hay extra crédito nadie se anima a preguntar. Oh, muy bien. Aquí una pregunta, bravo. Fabián, Sí. entiendo no debe ser sencillo llevar a cabo estas actividades, ¿sí? Teniendo en cuenta la realidad política de Venezuela. ¿Cómo logran llevar eso a cabo? Pregunta Cintia.
Bueno, entiendo que Cintia se refiere a la labor relacionada con COVID o en general el emprendimiento social en Venezuela. Bueno, es bastante complicado y creo que el hecho de cómo lo logramos es gracias, en primer lugar, al apoyo de distintas organizaciones internacionales que se encargan de financiar a muchísimos proyectos que hoy en día pues, son los que brindan la asistencia humanitaria que tanto requiere Venezuela. Pero además de eso, creo que quizás esto es una palabra un poco muy utilizada en Venezuela, pero creo que la resiliencia ha sido muy importante. Y es que quizás con lo poco que tengamos, con cero recursos, pero con la voluntad de hacer las cosas, hemos logrado hacer cosas importantes. Tenemos el caso del trabajo que hemos realizado en Bacter en investigación científica. No tenemos recursos de la universidad, no tenemos recursos del Estado, sin embargo, pues se plantean estudios que quizás no requieran tanto recurso económico, pero se resuelven las necesidades o se puede dar respuesta a lo que nosotros queremos. Y así como lo hace Bacter, pues lo hacen diversas organizaciones en Venezuela. Fabián, otra pregunta. Andrea pregunta si nos puedes dar algunos consejos sobre cómo mantener a flote el emprendimiento aún así durante el COVID. ¿Se cayó? Sí, se cayó, Fabián. Vamos a esperar. Conexión. Sí. Fabián, ¿nos escuchas? Okay. Parece que se cayó la conexión. ¿Sí? Muy bien, vamos a esperar un momentito. Ya está intentando conectarse. ¿Sí, Fabián? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchaste la pregunta que hizo Andrea? No la puedo escuchar, no la puedo escuchar. Si nos puedes dar algunos consejos sobre cómo mantener a flote el emprendimiento aún así durante el COVID. Ok. Bueno, creo que dentro de mi área de expertise, si lo podemos hablar de alguna manera, es la relacionada fundamentalmente con la bioseguridad, ¿no? Entonces, en primer lugar, es necesario cambiar nuestros mecanismos de trabajo. Les voy a dar un ejemplo que fue el que hizo Alimenta la Solidaridad. Ellos dejaron de utilizar comedores, que eran espacios cerrados, y en espacios abiertos empezaron a entregar las comidas. Después se dieron cuenta que aún así había un riesgo importante de exposición y empezaron a modificar su mecanismo de distribución. Entonces plantearon cuadrillas de distribución y eran las madres las que iban a lugares, digamos que abiertos, a recibir la comida y se llevaban la comida a sus casas. Eso es alguna de las cosas. O sea, es muy importante y creo que además depende muchísimo de qué es lo que estemos realizando. Cosas que les puedo recomendar. Creo que la utilización o el tapabocas quirúrgico o el tapabocas de tela a nivel económico es fundamental. O sea, tiene la mayor relación costo-beneficio. Digamos que su personal o su equipo de trabajo se va a encontrar seguro. Mantener el distanciamiento social también es muy importante. Y no caer en muchísimas estafas o trampas que tiene la gente por allí. Las cabinas de desinfección no son necesarias. Los tapetes o las alfombras con cloro o con otra solución para desinfectar los zapatos no son necesarias. Sin embargo, lavarse las manos, bien sea con agua y jabón o con una solución alcoholada con el porcentaje necesario para poder eliminar el virus, esas son las medidas esenciales. Muchas gracias. Y por último, Kevin Arboleda de Colombia nos pregunta, ¿cómo se plantea Venezuela el tema de vacunación teniendo en cuenta la migración recurrente de sus habitantes? Ok. Bueno, no había tratado el tema de la vacunación en Venezuela porque es quizás un poquito más complicado. Hay una crisis de vacunación en Venezuela no relacionada con el COVID, sino en general con enfermedades transmisibles desde hace más de 5 años. No tenemos un boletín epidemiológico desde hace 3 años. La vacuna a Venezuela, en teoría, digamos que nosotros no tenemos expectativas en que llegue, a pesar de que se realizó el estudio de fase 3 de la vacuna Sputnik 5 o Sputnik V de la Federación Rusa. Realmente no hay, digamos que no tenemos ningún tipo de esperanza que pronto llegue la vacuna. Incluso la Organización Panamericana planteaba que habían
creo que eran 1.8 millones de vacunas que habían sido reservadas para la población venezolana. Sin embargo, como Venezuela no ha pagado, digamos que la membresía para formar parte de la organización no ha cumplido con las cuotas, no vamos a tener de esas vacunas que habían sido reservadas. Si no se cancela eso, creo que es en un mes. Entonces, en ese sentido, va a ser un reto que bueno, entiendo que el compañero de Colombia lo plantea por la noticia que se hizo bastante famoso sobre que en Colombia a los ciudadanos irregulares o los venezolanos que estuvieran en situación irregular pues no iban a ser vacunados. Mi opinión con respecto a eso es que no es una medida inteligente de salud pública, porque vas a tener una población muy importante que habita en Venezuela, que habita en Colombia, a pesar de que sean venezolanos en situación irregular, que van a estar expuestos y que van a poder transmitir el virus. Entonces no es una medida inteligente. Eso, muchas gracias, Fabián. La última pregunta, déjame aquí ver, dice, ¿cuál consideras que va a ser nuestro desafío como sociedad post-pandemia? Ok. Creo que no es un solo desafío, sino está relacionado con absolutamente todo lo que habíamos venido hablando. Sin embargo, algo que a mí me ha marcado muchísimo es que creo que la pandemia y de hecho era una de las conclusiones que se me olvidó comentar antes, la pandemia nos obligó o evidenció primero lo individualistas o lo egoístas que de alguna manera ciertos sectores pueden mostrarse, y sobre cómo, al contrario, es a través de la cohesión, a través de la cooperación y a través de establecer alianzas que vamos a poder salir de los estragos del COVID. Y si dejamos de pensar en primer lugar en un sentido muy reduccionista y entendemos además, y esto creo que es algo fundamental, el valor del conocimiento científico y unificar el conocimiento científico con la comunicación y con el pueblo, y a su vez asociarlo a la elaboración de políticas públicas relacionadas o de alguna manera englobadas con estos otros dos sectores. Eso, muchas gracias, Fabián. Bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, ¿no? Y muy, muy, muy agradecidos contigo, Fabián, por pasar este tiempo con nosotros, y a las personas que nos ven, que nos escuchan también. Muchas gracias a nuestras intérpretes, y Cristi también, que estuvo aquí pendiente de todo, ¿sí? Tenemos una actividad después de esta, así que los animamos a que asistan. Y seguimos esta semana, ¿no?, de SUSI 2021 virtual, ¿no? Eso, muy bien. Así que chao.